edición de A Cuenta Notas. Gracias, como siempre, por estar pendientes de este espacio que, como ustedes saben, se transmite todos los domingos en la noche. Hemos hablado de diversos temas y uno de los que más hemos abordado, precisamente porque es de interés ciudadano, tiene que ver con el tema de la pandemia. Y la pandemia tiene muchísimas aristas. Lo que comenzó como una sopa de murciélago en una ciudad china terminó siendo la crisis humanitaria más grave que hemos vivido desde el Ecuador hasta el mundo entero en el siglo XXI. Desde que el COVID-19 traspasó las fronteras de ese país asiático, la academia y también varios expertos, varios científicos de todo el mundo, estadistas, reflexionan sobre los posibles escenarios que en este caso nos ha dejado esta emergencia que seguimos viviéndola, lamentablemente, a nivel mundial. Hoy en A Cuenta Notas vamos a conversar a profundidad de un tema que seguro que nos va a interesar a todos y que tiene que ver con el amor en tiempos de pandemia. Sí, exactamente así como me escuchan. El amor en tiempos de pandemia. Y para ello tenemos a un invitado de lujo. Estamos hablando de Rafael Polo. Rafael está aquí. Rafael es PhD en Ciencias Sociales, es decano en este momento de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y un experto en temas precisamente que tienen que ver con aspectos científicos y demás. Así que, Rafael, primero, la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto poder conversar contigo en esta mañana. Este es un programa evidentemente pregrabado y queremos preguntarte a ti, ¿cómo vemos o sentimos ahora el amor? ¿Ha cambiado en tiempos de pandemia? ¿Qué hizo o qué efecto ha tenido la pandemia en las parejas? Gracias por la invitación y la pregunta realmente es una sorpresa para mí. Eh, ¿Qué ha pasado con el amor o qué ha pasado con las emociones? Empezamos, primero tenemos que darnos cuenta que es la primera vez en la historia de la humanidad que toda la humanidad se guarda, se encierra en sus casas, se protege de una amenaza absolutamente invisible, pero aparentemente letal. Esto hace que muchas de las referencias de la vida cotidiana simplemente se deshagan, se resquebrajen y se vuelvan tengan que volverse a reestructurar. Es decir, el tiempo ordinario de nuestra vida cotidiana, donde hacían nuestras labores, de ir a la casa, de ver a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestras amigas, simplemente se deshizo. Y por lo tanto los vínculos pragmáticos, cotidianos, también se deshacen y empiezan a ser trasladados a un escenario, que es el escenario virtual, donde esos vínculos atraviesan por el juego del espectáculo. Yo me represento al otro a través de un celular, a través de una pantalla, y el otro también se representa ante mí y nos vinculamos en esas representaciones virtuales. No tenemos un contacto físico, sino que tenemos un contacto virtual, y este contacto virtual hace que nosotros también entremos a un juego mucho más intenso, mucho más exigente de decirnos lo que sentimos unos respecto al otro, ¿no? Ya no, la ausencia del contacto físico, del compartir cotidiano con los amigos, ¿sí? Hace que podamos decirlo con mucha tranquilidad, algo que a veces a los amigos no se los dicen, ¿no es cierto? Les extrañamos, nos hacen falta, nos falta ir a tomar un café juntos, ¿ya? Este tiempo además supone también que el mundo familiar se multiplica, que los roles cotidianos de la casa se multiplican, se rehacen, se reestructuran. Empezamos viviendo un tiempo de un encierro sanitario de 15 días, 3 semanas, y terminamos siendo encerrados más de 6 meses y continuamos en una suerte de permanente encierro, aunque hoy salgamos, nos vinculemos más. Sin embargo, mi relación con el otro no atraviesa por el contacto, no atraviesa por el tocarse, no atraviesa por el encontrarse. Entonces, eso cambia también la forma de vincularnos. Y eso exige que la palabra se convierta nuevamente en la reina de los encuentros, en el lugar de la expresión de las emociones, en el mundo donde el diálogo se exige y se vuelve transparente, permanente, ¿sí? Es un lugar de los encuentros, digamos, ¿no? Permanentes.
¿Se ha cambiado el encuentro y los sentimientos por la palabra? Mejor dicho, se exige hablar más, decir más a través de la palabra lo que significa el otro para uno. O sea, tú eres la persona a la que extraño, tú eres la persona con la que quiero seguir luchando en esta pandemia, etcétera. Pero al ¿Suple mismo la tiempo, palabra el contacto físico, Rafael? no suple, sin embargo, te conecta. La palabra, lo sabemos desde el psicoanálisis, ¿no es cierto? Es el lugar por donde fluye el deseo y fluye el inconsciente. Y a través de la palabra voy mostrando al otro el lugar que el otro ocupa para mí y el lugar que yo ocupo para el otro. Y siempre tenemos las preguntas, bueno, ¿el otro qué quiere de mí? Es la pregunta que nos hacemos constantemente. O yo qué quiero del otro. Permanentemente nos hacemos esas preguntas, las racionalizamos, pero están atravesadas por el deseo. Y ese atravesar por el deseo hace que los encuentros estén siempre en la necesidad de generar un tercer lugar. O sea, una pareja siempre construye un tercer espacio que es la producción de un mundo compartido de los dos, de un nosotros donde cada uno somos a partir del otro. Pero ¿qué pasa con el nosotros en tiempo de pandemia? ¿Qué ha pasado? Al menos los datos muestran que hay una desvinculación afectiva. Ahora, ¿qué se da ese proceso de desvinculación? Podemos dar varias respuestas. Yo no soy un experto clínico en estos temas, de manera que voy a hacer una suerte de hipótesis y de suposiciones alrededor. En la vida cotidiana normal que tuvimos, de que ya no la vamos a volver a tener, porque eso es algo que hay que decirlo con claridad. La normalidad que nosotros conocimos hace un año y medio desapareció para siempre y la normalidad que vamos a construir es otra, distinta, diferente, quizás muy similar aparentemente a la anterior, pero ya distinta porque tenemos un juego permanente. El virus no se va a ir, el virus llegó para quedarse y la amenaza de nuevas pandemias, según los análisis científicos y según algunas predicciones, es mayor en este momento que hace dos décadas atrás. Si miramos la historia del virus en el siglo XX, desde la gripe española hasta el coronavirus, vemos que los ritmos de presencia pandémica son muy rápidos. Y además hay que considerar una pandemia silenciosa que está también, ¿no? Que hace que es uno de lo que no sea, ya no hablamos, ¿no? Que hablamos del VIH, ¿sí? Está ahí. De eso ya no hablamos, lo hemos olvidado y sin embargo hay que volverlo a retomar. En la vida cotidiana, las personas estamos, en la vida cotidiana ordinaria anterior, las personas teníamos un tiempo fuera de casa. Y ese tiempo fuera de casa estaba ligado al trabajo y al encuentro con las amistades. Y el regreso a la casa como lugar de reproducción familiar, pero también el lugar del encuentro afectivo, amoroso, tierno. Y eso suponía una serie de rituales cuyo principal motor es que alguien salga de la casa. ¿Qué pasa cuando la pareja se queda todo el tiempo en la casa? ¿Sí? Esos rituales desaparecen o tienden a desaparecer porque ya no espera su llegada o ya no espera su partida. ¿No? Y entonces deben ser sustituidos por otros rituales, por otros juegos, ¿no? La mutua atención, el escucharnos. Creo que para muchas parejas significó el conocerse realmente quiénes son y lo que pueden dar y lo que pueden recibir. ¿Sí? O sea, fue un momento de desnudamiento total, digámoslo así, o de un esfuerzo de desnudamiento hacia el otro, porque es con la persona que voy a convivir las 24 horas durante 6 meses, a quién le voy a contar lo que hago, lo que trabajo, lo que sueño, etcétera. Por lo tanto, habrá espacios que incomoden y habrá incomodidades que hayan multiplicado hasta la desazón y la separación. Recordemos también que la violencia intrafamiliar se ha incrementado en este periodo, Así es. ¿sí? Fuertemente. Y la vida en celular y la vida en pantalla también se ha incrementado. Hoy sabemos que podemos hacer muchas cosas a través de la pantalla. Podemos trabajar a través del Zoom y que a través del Zoom podemos conversar con otras personas y esas conversaciones pueden tener otros rostros también. O sea, Pero tú decías y algo que es esto es algo que... importante.
Tú decías algo que es importante, se acabó la añoranza. Ahora probablemente lo que tenemos y vemos desde los más peladitos hasta las personas adultas, mayores y demás, eh, hay esa especie de amor lejano, combinado con una muerte solitaria. Ya no hay ese amor romántico. ¿Perdimos para siempre el romanticismo o es que vamos a intentar a partir de esto, que nunca va a volver a ser lo de antes, reestructurar también en nuestra mente y nuestro corazón a nuevas formas de ver y de sentir el romanticismo, por ejemplo? El amor no siempre fue romántico. El rostro o la idea romántica del amor es una creación del siglo XVIII y XIX, que está ligado también a una idealización del matrimonio y de la vida de pareja. Y de las relaciones en general, porque no Y de solamente las con relaciones en general. el Sin matrimonio. embargo, el romanticismo exige, digamos, ciertas denuncias a ambos. ¿Sí? O sea, los dos somos uno, pero uno de los dos tiene que sacrificarse en la sociedad. Nuestro sacrificio generalmente ha sido femenino, ¿no? Y ese sacrificio en algunos casos, en muchos casos, significó la anulación de la mujer. En el momento actual, digamos, se está inventando el encuentro amoroso, ¿no? Y de alguna manera se está reinventando también el juego de los encuentros entusiastas, cariñosos, afectivos. O sea, el compartir, el producir un mundo conjunto para nosotros exige de los dos que formemos parte en términos iguales de esa producción. ¿Sí? Yo no le puedo, si yo le digo a una persona, sumérgete en mi mundo, le estoy sometiendo a mi ley. Si yo le estoy diciendo, si yo le estoy diciendo a otra persona, yo me someto a tu mundo, me estoy sometiendo a la ley, pero son relaciones desiguales, son relaciones que nacen desequilibradas y que por lo tanto serán más propicias para la violencia. Cuando yo estoy con el otro, con la otra persona que es mi pareja, encontrándonos en un espacio mutuo que hemos construido los dos, ¿sí? Espacios físicos, espacios imaginarios o proyectos en conjunto, organicemos un viaje, eh, etcétera, ahí dialogamos juntos. Pero cuando la otra persona le dice, eh, tú quieres mi mundo, te lo doy, pero es mi mundo. Y por lo tanto, en cualquier momento te vas, en cualquier momento te expulso. ¿No? De alguna manera, ese amor debe desaparecer, y sin embargo es el más frecuente. ¿Sí? El encuentro amoroso tres, porque el tercero es el mundo compartido, el mundo hecho por nosotros, el mundo de las expectativas. ¿Qué pasó en la pandemia con eso? ¿Sí? De alguna manera eso se desquebrajó. Hubieron parejas que se reencontraron, que empezaron a vivir de modo maravilloso, porque se descubrieron en otras cosas, y hubieron muchas parejas que se separaron, donde predominó la sospecha, la duda, ¿no? Y donde El hay duda hartazgo no puede también, haber supongo equilibrio yo, ¿no? amoroso. ¿Perdón? El hartazgo también, supongo yo. El exceso de rutina. Ujú. ¿Sí? Porque en la vida cotidiana necesitamos de la rutina porque es lo que nos estructura nuestro orden con los otros y con nosotros mismos. El encierro sanitario lo que supuso es un exceso de un tipo de rutina y la desaparición de las otras, o la sustitución de las otras paulatinamente a través del mundo virtual. Pero esta sustitución no es una sustitución física, por lo tanto no es otra rutina completa, ¿no? Si tú te fijas, ha habido veces en que nosotros hemos pasado días enteros conectados a la pantalla, ¿sí? Ujú. Días enteros que estamos encerrados en un cuarto, trabajando, y que la otra persona también está haciendo exactamente lo mismo, encerrada en otro cuarto, trabajando, y que estando en la casa a veces te chateas, ¿no? Y resulta Sí. gracioso, pero, pero en realidad es el mundo que viene, es parte del mundo que viene, ¿no? Es el mundo que viene, es un mundo donde la conexión virtual va a formar parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Pensemos hoy que los muchachos que tienen entre 12 y 20 años, ¿sí? Lo que sucede en el celular para ellos es la realidad empírica en sí misma. Es mucho más importante que el mundo de afuera, porque el celular, ¿sí?
De alguna manera el celular te materializa el mundo de las expectativas en forma de imágenes, en forma mm, de emoticones, etcétera. Ahora, una pregunta que me parece sustancial, tomando en cuenta de que tú nos dices que ese es ahora ya el mundo real al que nos vamos a enfrentar o al que nos estamos enfrentando ya desde hace un año, 4 o 5 meses atrás. Probablemente para los peladitos de ese mundo real es, digamos que muy cotidiano y muy fácil de acceder porque están acostumbrados a ello y han vivido en este mundo. Pero para nosotros, los más viejitos, esto es difícil porque supone también el reemplazar, el tocarte, el tener el contacto físico, el abrazo, la mirada, por algo que no es tangible. Es tangible y no es tangible. A ver, veamos, ya desde la década de los 90 empezamos a hablar en la filosofía y en algunos trabajos de antropólogos y sociólogos del mundo de las teletecnologías. Es decir, de la presencia de la realidad virtual, de la realidad robótica en el mundo cotidiano. Lo que hizo la pandemia es mostrar la efectividad de ese mundo. Su presencia, mostrarlo, volverlo cotidiano, lo que ya era una presencia en sectores empresariales, en algunos sectores educativos, en algunos sectores culturales. Ahora esto se volvió cotidiano, ya no se volvió extraordinario. Entonces, esta, estas teletecnologías que nos conectan también suponen una serie de propiedades para los diálogos, una serie de propiedades para las cercanías y las lejanías. ¿Sí? Estamos cerca, pero estamos distantes. Nos vemos, pero no nos vemos. Una autora argentina, una filósofa argentina que se llama Beatriz Sarlo, ella decía que el amor en esta época es un amor estético. Nos vemos, pero no nos tocamos. Nos conversamos, pero no nos contactamos, no nos sentimos mutuamente, porque tenemos la obligación de comunicar lo que sentimos. Entonces no percibimos al otro para sentirlo, sino que lo imaginamos a partir de lo que nos está contando que siente. Y por eso es muy importante contarlo, es muy importante narrar, es muy importante escribirlo, ¿sí? Sustituirlo por emoticones es empobrecerlo, es simplificarlo, es de alguna manera decir las cosas sin comprometerte. El emoticón no te compromete, pero cuando escribes una frase, te extraño, o tú eres la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida, te compromete, porque además queda grabado. Pero ¿Sí? suple, Entonces, insisto, además, Rafael, suple el abrazo, el contacto físico, el no intercambio de no lo miradas. suple, pero lo mantiene en expectativa. Y eso es muy importante. Lo mantiene en tensión posible de realizarse. Lo O sea, alimenta. está ahí, lo alimentas hasta el momento en que te encuentras con esa persona y le das efectivamente el abrazo. Pero mientras tanto, tú le estás diciendo, quiero abrazarte, etcétera, ¿no? Fíjate que las teletecnologías ya existían antes. eh, a ver, un dato, ¿no? Quizás para que lo hagas en otro momento. Uno de los datos que se muestran cuando lees cuáles son las empresas, las industrias que se han mantenido, en esta época tú tienes la industria de la sexualidad, de los juegos sexuales, que es la que se ha incrementado enormemente en este periodo. Bueno, ¿qué lo explica? Lo explica algo fundamental. El ser humano es un ser erótico. Nosotros somos los únicos, como dicen algunos, como han dicho algunos filósofos y algunos literatos también, nosotros los seres humanos somos los únicos animales eróticos, porque el primer instrumento de nuestro erotismo es el lenguaje, ¿sí? Y luego nuestro cuerpo, y luego, y luego la gratuidad que tenemos al disfrutar de nuestro cuerpo. Entonces, el amor también tiene que ver con eso, tener la capacidad de disfrutar del cuerpo del otro o de disfrutarnos juntamente. ¿Qué pasa cuando no hay eso? Bueno, se lo suple. Se lo suple con el mundo de las sustituciones y de los fetiches, ¿no? Creo que es un tema que hay que toparlo, porque a veces no lo topamos y creo que es necesario hablarlo. Ahora, creo que la gente que se encontró amorosamente en este tiempo consolidó las relaciones de mejor manera. Y la gente que se separó, en muchos casos, si no es casi en todos, es definitivo, es total, es absoluto.
¿no? El amor siempre es una promesa que debe realizarse de manera permanente. A ver, hay una historia que cuenta Sócrates, ¿no es cierto? Mejor dicho, Platón, en su texto del diálogo del banquete, del nacimiento del Ujú. amor, ¿sí? Él dice que los dioses estuvieron festejando el nacimiento de Afrodita, la diosa del amor y la diosa, o sea, Afrodita es la diosa del amor, de la ciencia y de la guerra. No olvidemos estas tres cosas, no es solamente la diosa del amor, ¿no? Y que en ese festín Poros, el dios Poros, sí, se emborracha con el néctar de las flores, que era el vino que tomaban los dioses, y que Peña, ¿sí? Eh, deambulaba por ahí, eh, se hace un hijo con Poros. Entonces, el amor nace como es fuerte, arriesgado, aventurero, como el dios Poro, pero es débil, frágil, se abandona constantemente como su madre. Entonces, por eso dice Platón, ¿no es cierto? El amor es algo que nace y muere varias veces en el día. Y como nace y muere varias veces en el día, el amor necesita de riesgos, de aventura, a pesar de que se pueda terminar el intemperie. ¿Bien? En una época como la nuestra, eso supuso un esfuerzo creativo muy grande, no una suposición de que ya estamos juntos y por lo tanto, ¿sí? Ya está el amor. No, hay que hacerlo nacer constantemente. Es un esfuerzo constante. Permanente, diario, porque si suponemos que el amor ya está instalado, lo convertimos en un monumento, lo convertimos en una estancia de visitas y por lo tanto lo abandonamos. No sé si bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar sobre estos temas, sobre este tema, porque una de las condiciones que hace la pandemia a nivel mundial es reducir el ser humano a su condición biológica. No, y después tuvieron que pasar cerca de un año para que el ser humano se vuelva a convertir en una suerte de sujeto político, de sujeto social. Fijémonos que las elecciones, cuando nosotros la hicimos recién, nos volvimos a convertir en sujetos políticos, aunque las elecciones jugaron en los escenarios virtuales y Ahora la jugaron con realidad, música absolutamente virtual. ahora la realidad nos forza también a ser incluso más creativos en todos los aspectos de la vida, incluyendo, por supuesto, el amoroso. Totalmente, totalmente, pero creativo dentro de los espacios que te permiten los medios, el mundo digital, ¿no? Que puede ser infinitos de acuerdo a la capacidad que uno tenga de jugar con los recursos mediáticos, simbólicos, cinematográficos, iconográficos que hay en las redes, ¿no? Pero eso no quiere decir que rompamos con ciertos estereotipos sociales, que rompamos con cierto mundo de creencias, que rompamos con ciertos valores morales, ¿no? O sea, hay cosas que se mantienen, no desaparecieron con la pandemia, sino que se reestructuraron. O sea, la pandemia volvió a mostrar la importancia del Estado, por ejemplo. La pandemia volvió a mostrar la importancia de la familia. ¿No? Volvió a mostrar que una persona no está, estar sola significa prácticamente abandonarse a la muerte. La pandemia nos hizo que, nos mostró que necesitamos del otro, de los otros, que necesitamos también del Estado, en un momento en donde se suponía que el Estado tendría a desaparecer por la fuerza de la globalización, y el único que puede tomar decisiones para todos es el Estado. Nos ha mostrado también el valor del diálogo, el valor, y ha hecho que se retomemos ciertos rituales que estaban abandonados más bien en el otro ritmo, como el ritual de la comida. La comida es el lugar del encuentro con el otro de modo permanente, el lugar del reconocimiento, el lugar en donde yo con el otro me conecto, en tanto me reconoce y en tanto yo le reconozco. Y el valor también del cuidado mutuo, porque además que ahora, si es que lo vemos desde esta otra óptica, podemos decir que ahora vivimos en un mundo menos individualista, porque nos ha obligado a eso la pandemia, de lo que era antes, en contraposición probablemente a lo que creíamos antes.
Individualismo significa soledad, estar distanciados, alejados o demás, pero la pandemia nos ha obligado también a cuidar del otro. Y en este sentido, probablemente nos hemos alejado de ese individualismo. De alguna, a ver, yo no sería tan optimista, pero eh, a ver, yo creo que más bien la cultura del cuidado, se ha hablado mucho sobre la cultura del cuidado en los últimos años, ¿sí? Que ha sido fundamentalmente una cultura ligada a la mujer. Y sin embargo, la idea del cuidado es una idea que viene desde los tiempos más antiguos, porque es alrededor del cuidado donde se construye la ética. Es alrededor, la ética es mi responsabilidad con los otros. La ética tiene que ver con mi responsabilidad conmigo mismo. eh, y el cuidarse es el escenario fundamental. O sea, si tú miras, si observas lo que escribe Aristóteles alrededor de la ética, la noción de cuidado es fundamental. Si miras las discusiones éticas contemporáneas, la noción de cuidado es fundamental. ¿Ya? En la pandemia nos obligamos a cuidarnos entre todos, inicialmente. Así ¿Sí? es. Y sin embargo, ¿ya? Eso no significa que se haya desaparecido la individualidad. Al contrario, es necesario producir individualidades. Lo que no hay que hacer es producir la hiperindividualidad, es decir, el individuo, yo me basto a mí mismo. Yo ya no necesito del otro, no necesito del Estado. Y hay un discurso de los neolibertarios que va por ese lado. Hoy sabemos que la cultura de la comunidad, la idea de lo comunitario que nosotros heredamos del mundo andino, del mundo eh, indígena, ayudó a estructurarnos nuestra vida cotidiana, en tanto nos obligó a pensarnos como una unidad que se reproduce. La familia se reproduce como una unidad, no puede reproducirse de modo individual. Y en ese sentido, ¿sí? La pandemia nos lanzó al mundo de la comunidad. La familia y la sociedad, además, porque digamos que esto es un tema colectivo que no involucra únicamente a la familia y nada más, sino a la sociedad. Para finalizar, ¿algo volverá a ser igual después de la pandemia? ¿Cómo será el mundo tras la pandemia? Va a cambiar el mundo de la normalidad. Vamos a tener mayor presencia de las teletecnologías, vamos a estar más involucrados en el mundo de las teletecnologías, pero hay cosas que no van a cambiar. La desigualdad, por ejemplo, se ha profundizado en este año y medio, la pobreza se ha multiplicado en este año y medio, la necesidad de luchar contra la desigualdad y la pobreza se convierte en una exigencia política, en una exigencia cultural de todos, la necesidad de luchar contra las formas de la violencia social, la violencia de género, etcétera, es una tarea de todos. Eh, y tras la pandemia tendremos un mundo distinto, pero que mantendrá algunos rasgos del mundo anterior, porque no se han cambiado las estructuras sociales de la redistribución de la riqueza, no se han cambiado las formas del mercado mundial, no se han cambiado las formas de presencia del Estado y presencia mm, de la medicalización de los cuerpos y de la industrialización de la vida. Marcela, no lo escucho. Perdón. Para terminar, puse mute porque mi gata estaba llorando, pidiéndome comida. Para terminar, te decía, hay deberes y tareas que luego de la pandemia y en el transcurso de esta pandemia hasta que termine, ojalá pronto, se quedan, digamos que pendientes, latentes, temas que exigen una corresponsabilidad. Sí. Hay muchos temas que exigen la corresponsabilidad. Fíjate que cuando hablamos del amor, el amor es corresponsable, si no, no lo es. Si no es una participación mutua, no es encuentro amoroso. Incluso en ese amor que es la amistad, ¿cierto? Ese amor puro, como dice una filósofa Simone Weil, que es el amor puro se da entre amigos, ¿sí? Exige la coparticipación de la producción de cercanías, de la producción de proyectos, de la producción de encuentros. ¿Sí? Si no somos capaces de producir espacios de encuentro, no somos capaces de producir ni amistad ni amor.
Perfecto. Me quedo con eso. Y voy a cerrar con una frase que a mí me encanta. La verdad es que es, digamos que mi dogma de fe, si es que se lo puede decir de esa manera, y es de Octavio Paz. Y Octavio Paz siempre nos recuerda algo que yo creo que es sustancial y más en estos momentos. Y él dice, para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Ese es el reto, Rafael. Te agradezco muchísimo Muchas por gracias, este Marcela. espacio de Un gusto. reflexión y de diálogo tan necesario en momentos de pandemia. Un abrazo. Un abrazo igual. Hasta luego. Gracias. Chao, amigos.